Hola amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora que lo veas. De nuevo un agradecimiento a todas esas personas que nos están apoyando y en especial a César Ramírez por su inmenso apoyo con este programa. El día de hoy vamos a tocar un tema extraordinario, que es aquello de caos, crisis y conflictos que se presentan en la vida, cómo afrontarlos, pero que también se presentan en el juego del ajedrez. Y lo vamos a hacer diferente. Hasta ahora hemos comenzado siempre hablando primero del ajedrez y luego de su relación con la vida. Pero resulta que también es posible hacerlo a la inversa. Y hoy se los voy a demostrar. Vamos a hablar primero de la vida y luego cómo eso ocurre en el juego del ajedrez. Y me gustaría darles un mensaje, primero que nada. Vamos a recordar a nuestro genio, nuestro Mozart del ajedrez llamado José Raúl Capablanca, que decía lo siguiente: aprendí a jugar ajedrez antes que leer. De pocas partidas he aprendido tanto como de la mayoría de mis derrotas. Es muy oportuno el mensaje de Capablanca, porque sin duda, para Capablanca, una derrota era un caos. Una persona con un prodigio tan grande en el ajedrez, fueron muy pocas las partidas en realidad que perdió, pero definitivamente debió haber sido un caos. Un caos tan grande como el que vivió Lasker, que fue el campeón del mundo que ha tenido más años consecutivos siendo campeón, que cuando jugó en 1921 con Capablanca, Lasker perdió. Otro caos. Y no solamente que otro caos, sino hasta hubo casi conflictos porque que si el reloj se detuvo, que si fue una irregularidad, y eso se presentaron una cantidad de excusas. Capablanca decía que Lasker siempre tenía excusas cuando perdía. Interesante, una anécdota por ahí. Pero también 6 años después, Capablanca tuvo otro impacto, una crisis posterior a esa pérdida del campeonato terrible, cuando perdió en 1927, ni más ni menos que contra su gran contrincante Alekhine. ¿Por qué les traigo esto? Porque definitivamente el caos es algo que nosotros tenemos que aceptar. Y fíjense, el modelo que yo les traigo es un modelo que estoy seguro que usted no lo ha escuchado de esta manera, porque es un modelo totalmente diferente, basado en la filosofía taoísta. Esto yo se lo dicto a gerentes, esto se lo dicto yo a directores en empresas que tienen que manejar la situación de caos, crisis, conflicto, etc. Y el enfoque que le damos es totalmente distinto a lo tradicional que se habla de caos. Porque cuando las cosas están hacia lo loco decimos, esto es un caos, esto es un caos. No, el modelo que les voy a presentar tiene un enfoque diferente. Un enfoque que te va a permitir a ti comprender más profundamente la situación y cómo superarla. Empecemos por una visión taoísta del caos. ¿Qué es el caos? Bueno, lo que sucede es que a nosotros nos gustan las cosas bien ordenadas, como vemos esa cabulla bien ordenadita donde nosotros tenemos el control. Tenemos el control y nos sentimos con mucha seguridad y entramos hasta en una zona de confort. Pero en un momento dado, las reglas de juego cambian. En un momento dado, la situación es otra totalmente. Y eso es un caos, según este modelo. ¿Qué es el caos? Es un cambio violento, porque nosotros nos podemos adaptar a los cambios lentos, porque ya hablaremos de los cambios. Ahorita vamos a enfocarnos en caos. Los cambios lentos nosotros podemos llevarla a adaptarnos, pero cuando es un
cambio violento donde las reglas de juego han sido totalmente aplastadas, nos quedamos como inválidos, impotentes ante esa situación. Por eso, para definir el caos en nuestro modelo, estas son las características. Primero, se presenta cuando le da la gana. Eso quiere decir que tenemos que aceptar que vivimos en una incertidumbre, porque usted no sabe qué va a suceder, y yo no digo mañana, sino 3 horas después que esto lo que usted ve este programa. No sabemos lo que está permanentemente ocurriendo a nuestro alrededor. Y eso que hoy en día con la informática estamos mucho más enterados. Pero cuando el terremoto se presenta, cuando el tsunami se presenta, cuando llega un meteorito y cae y se presenta, cuando estalla el cuarto cohete que intenta llegar a Marte y no está nada previsto, se presenta cuando le da la gana. Pero hay otro detalle, que no solamente que se presenta, sino que se presenta con la intensidad que le da la gana. Y eso lo digo al propósito, que le da la gana, con la intensidad que quiera. Y dura lo que quiera también y desee. Por lo tanto, cuando sucede, deja las cosas en absoluto desorden. Y sabe, el ser humano ante esa situación no tiene mucha capacidad de respuesta a veces. ¿Por qué? Porque el estado emocional se activa, porque se ha perdido la zona de confort. Y cuando eso sucede, inmediatamente entraremos en otra etapa. Pero quiero rescatar la palabra cambio, porque esa sí nos interesa. Si bien es cierto que el caos se presenta en cualquier momento con esa intensidad, normalmente lo que se presenta son cambios muy lentos. Y tenemos que recitar nosotros a Heráclito, aquel hermoso filósofo que cuenta la historia de que viendo personas bañándose en un río, dijo: todo fluye permanentemente y nunca te bañas 2 veces en el mismo río. Qué interesante, nunca te bañas 2 veces en el mismo río. ¿Y cómo es eso si el río está ahí? Sí, el río está ahí, igual que la playa, pero nunca es igual, porque el nivel del agua es diferente, el caudal es diferente, las piedras se han movido, en fin, la luz es diferente, la temperatura es diferente. Por lo tanto, es un nuevo río. Cada vez que te metes en el río es un nuevo río, y es cierto. Así que esto es trascendental, porque cuando el ser humano, con la filosofía taoísta, comprende que todo permanentemente está cambiando, comienza a tener un grado de aceptación. Y si no se da cuenta de los cambios, puede tener serios problemas. Porque siempre habrá, fíjese bien, siempre habrá problemas en la vida de todos los seres humanos. De eso no nos escapamos. Siempre van a ocurrir eventos inesperados, porque el caos se puede presentar. Tengamos ganancias o no tendremos ganancias, eso es otra cosa. Pero siempre vamos a tener esa pérdida más que ganancia. No es que yo sea un individuo pesimista, pero es que en la vida es así. Usted empezó a perder los dientes de leche, luego perderá los dientes finales. Usted va a perder la lozanía de la piel. Usted va a perder el color de sus cabellos. Usted va a ir perdiendo la agilidad y lentamente vamos perdiendo hasta el final perder la vida. Por eso es que dicen que desde el momento en que naces ya estás muriendo. Y cuando las personas reconocen esto, llevan el proceso de la vida de una manera diferente. Por lo tanto, como los cambios siempre están ocurriendo, voy a traer una historia
pero la biografía, citar la biografía de un extraordinario hombre que fue George Eastman. Fíjense lo que decía. Decía lo siguiente: lo que hacemos durante nuestras horas de trabajo determina lo que tenemos. Lo que hacemos en nuestras horas de ocio determina lo que somos. Interesante. Pero ¿por qué traigo a esta persona? Porque a esta persona, a él le debemos las cámaras fotográficas. A él le debemos la fotografía a color. Cuenta la historia de que él iba a ir de vacaciones y en aquel momento se compró una cámara que era del tamaño hoy de una caja de este tamaño y con acetatos que no existían sino vidrio, y aquello era complicadísimo tomar una foto. Así que él, teniendo muy buena posición como banquero, decidió retirarse y desarrollar la fotografía y las cámaras para que todo el mundo pudiera utilizarlas. Fue un hombre adelantado a su época, definitivamente. Creía que los empleados debían tener algo más que buenos salarios. Eso para 1800 y finales de 1800 no era nada común. Porque simplemente, acuerden, en la revolución industrial, etcétera, se trataba a las personas como máquinas. O sea, no había contemplación de ninguna naturaleza. De hecho, hasta niños podían trabajar. Él fue una persona tan particular que incorporó las mujeres en el mercado de trabajo. Y toda la fotografía a color se la debemos a él. Aquellos rollitos que mandábamos a revelar. Claro, los jóvenes de hoy no saben nada de esto. Usted habla con un joven de 15 años, 20 años y no sabe nada de estas cosas. ¿Por qué? Porque él vivió bajo otro concepto. Pero en aquella época eso causó una revolución, la Kodak. Desarrolla su marca en los años 1888 y fíjense qué interesante. En los años 40 y 50 en los Estados Unidos la Kodak dominaba el 90% del mercado fotográfico. Y por si fuera poco, el 85% de las ventas en las cámaras fotográficas y películas estaban asociadas a la marca Kodak. Pero hay algo más extraordinario todavía. Y es que un empleado de la Kodak inventó la fotografía digital y fue rechazada por la mala calidad que tenía en aquel momento. Y la Kodak tenía un eslogan: usted apriete el botón y nosotros hacemos el resto. El negocio para la Kodak era prácticamente regalar la cámara fotográfica para que las personas después tuvieran que revelar los rollitos. Pero no se dieron cuenta de los cambios que estaban ocurriendo alrededor. Y, por supuesto, 20 años después, la Kodak había despedido a miles de personas. Y para el año 2012 se declaró en bancarrota. ¿Por qué les digo esto? Y les traigo este ejemplo. Porque lo que sucedió con la Kodak es algo que ha sido estudiado profundamente desde la gerencia, desde las tomas de decisiones, llegando a la conclusión de que las empresas tienen que tener esa visión hacia el futuro, una capacidad innovadora y adaptarse a las nuevas exigencias de un mercado, que la Kodak no confió. La Kodak insistía en la fotografía de papel, la Kodak insistía en que había que seguir en esa vía, mientras que se olvidó, no quiso de verdad reconocer que la fotografía digital era el futuro. Después intentó, pero ya era muy tarde. Así que con esto lo que les quiero decir a los que me están escuchando es que tenemos que permanentemente considerar que todas las cosas están cambiando. Y esto
Es importantísimo porque hay padres que todavía ven a sus hijos como unos niños. Ya tienen 20 años. Y hay jóvenes que todavía se creen niños y no asumen sus responsabilidades. Las personas a veces quieren que aquella relación de amor se mantenga en el tiempo igual como en los momentos iniciales donde las maripositas brincaban. Ya después de unos años ya las maripositas desaparecen, pero lo que sucede es que ha ido cambiando la emocionalidad. No es necesario que se haya ido el amor, sino que simplemente se ha transformado. Tenemos una flor que en un momento es un botón, tenemos una flor que se habla y después tenemos una flor que es marchita y hasta una flor que es seca y cada una tiene su belleza. Así que el gran sufrimiento del ser humano está en no querer aceptar los cambios. Y con referencia a eso siempre les digo a las personas que viven en mi país, en Venezuela, que aunque no lo crean, las cosas están cambiando. No el poder político, el poder económico que tiene el presidente, cada día está cambiando. Y está cambiando, guste o no le guste. Lo que pasa es que a lo mejor queremos que las cosas ocurran a una velocidad mayor. Y esto nos tiene que poner alerta, porque si usted es exitoso, que espero que así sea, sepa que los cambios están ocurriendo. Y antes que decaiga la situación, hay que tomar las previsiones para seguir hacia arriba, porque si no se toman, definitivamente caerán. Pero después que se presenta un caos, que ya sabemos que es un cambio violento, viene la crisis. Y el modelo es perfecto en el sentido que nos dice que la crisis se presenta cuando no hay recursos. Y es cierto, porque el caos acabó con todos los recursos. Si una persona tenía un apartamento, un piso y se cae el piso, pues definitivamente entró en caos. Ahora no tiene recursos. Y como no tiene recursos, definitivamente va a estar pasándola muy mal. Ojo, cuando el agua dulce, que cada día está más contaminada, esté cada día menos disponible, habrá una gran crisis en el mundo con respecto al agua. Así que la clave está en los recursos que se posea. Si usted, por ejemplo, en una mañana tiene su vehículo y lo va a prender, taca, 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 y no hay batería, ahí hay un caos, porque usted tenía que estar en media hora en su oficina. Eso es un caos. Por supuesto, eso no estaba previsto y ocurrió. Usted entró en crisis. Y si no tiene cómo llegar, está en crisis. Pero si usted tiene un segundo vehículo, hay un recurso, ya no hay crisis. Así que por eso, en su vida se va a presentar la crisis cuando usted no tenga recursos. Y voy a hacer ahora algo también muy mordaz. Aquello de que la crisis es una oportunidad. Se lo pregunto a usted. ¿Usted cree que realmente eso es cierto? Pues déjeme decirle que eso depende. No es verdad que la crisis sea una oportunidad para todos. Eso vino desde el refrán chino, que se decía que la crisis es una oportunidad porque amenazas y oportunidad, los ideogramas, están en crisis. Por lo tanto, se consideró que había oportunidad. Pero resulta que en la vida real, los chinos nos dijeron la mitad de las cosas. Ellos son muy particulares y ahora con esta pandemia nos hemos dado cuenta de muchas cosas con China. Ellos no dicen las cosas completas. Yo se las voy a decir. La crisis es una oportunidad solamente para las personas que son creativas, decididas. Y aún le agrego algo más, las que ejecutan. Porque hay personas que deciden, pero no accionan. Solamente el creativo. Ahora sí, porque el creativo en una situación de crisis desarrolla algo novedoso,
apuesta por eso que va a hacer, decide hacerlo y lo ejecuta, ahí le va a ir bien. Así que nos damos cuenta que si usted no quiere entrar en crisis, usted va a tener que desarrollar recursos para protegerse de un posible cambio violento o de un caos o de una nueva exigencia en un mercado. Así que los recursos que hay que desarrollar, y será tema que hablaremos en otro capítulo, son recursos psicológicos, porque de acuerdo a lo que tú piensas van a ocurrir cosas, de acuerdo a lo que tú piensas se van a generar acciones. Luego, como piensas están tus creencias, de acuerdo a lo que tú creas. ¿Tú crees o no crees? ¿Crees en ti? ¿Cómo está tu autoestima? Eso es trascendental. Eso es un recurso fundamental, el creerse a sí mismo. Segundo, recursos cognitivos. ¿Cuánto conocimiento tienes? Porque si tú no tienes conocimiento, las posibilidades de que la suerte se presente y tú la puedas aprovechar son mínimas. Por eso le digo a los jóvenes, no se crean que sentarse a esperar que lleguen las cosas es suficiente. No, porque la oportunidad pasa frente a tus ojos. Pero si tú no tienes una buena óptica, no la puedes ver. Para poder desarrollar algo, para ser creativo, tienes que tener conocimientos de eso. Si yo voy a inventar un nuevo aire acondicionado, quiere decir que yo sé bastante de aire acondicionado. Si yo sé quiero inventarme un postre, yo tengo que saber de cocina. No es posible que yo, sin saber cocinar algo, entre a una cocina y prepare un plato. De milagro prepararé un huevo frito. Así que por eso, joven, en la medida en que tú tengas más conocimiento, más oportunidades vas a tener. En un próximo programa les hablaré de la matriz FODA, pero la matriz FODA personal, que es muy diferente. Luego, recursos emocionales. Sí, emocionales, y lo digo emocionado, porque tu vida sin emoción no hay pasión. Y resulta que tú tienes que llegarle a otras personas desde la pasión. Pero también resulta que tú tienes que saber manejar tus emociones, porque tú puedes tener conocimiento, pero si llega la crisis y no sabes manejar tus emociones, te desplomas, cometes muchos errores. Y eso es frecuente y tiene una razón científica, porque cuando tú estás en crisis llega menos sangre a las zonas cognitivas del cerebro, a la zona que razona, porque la zona emocional se la chupa todo, porque el cuerpo está pidiendo sangre porque posiblemente hay una emergencia. Así que como tienes menos sangre, menos oxígeno en el cerebro, definitivamente vas a cometer errores. Así que para poder manejar la emocionalidad, tienes que saber cómo controlar, manejar tus emociones. Y hay técnicas que también en un futuro las hablaremos. Recursos espirituales. No se trata simplemente de estar rezando Padre Nuestro, Ave María, comiendo hostias. No. El recurso espiritual es sentirse que estás conectado con la fuerza universal y que ella permanentemente te asiste, te sostiene y te mantiene. El recurso espiritual es aquel donde tú estás consciente de que tú eres un intermediario de la creación con misiones grandes que tienes que hacer en la vida. La espiritualidad significa que tú te consideras que eres valioso porque te mantienen con vida en este plano. Eso es grandioso. Cuando las personas pierden esa conexión, se desploman. Y por supuesto, recursos físicos. Porque si tienes dinero, tú puedes solucionar las cosas con dinero. Con dinero puedes entrar a una clínica, con dinero puedes comprar algo que necesitas, con dinero. Pero no te dejes engañar. Estudios muy serios han demostrado de que el dinero en primera instancia sí mejora la felicidad, pero llegado un momento ya no te da más felicidad. Si tú tienes 1.000.000 de euros y no eres feliz, porque tengas 2 millones de euros, no vas a ser más feliz.
porque tengas 3 millones de euros, no vas a ser más feliz. Ahora, si no tienes casi para comer y te ingresa dinero de repente, ahora sí vas a sentirte mejor. El dinero es un recurso, sin duda alguna, pero no es determinante. A veces sin dinero se puede ser mucho más feliz y se pueden lograr más cosas. Así que, ¿cómo afrontar la crisis? Aumentando tus recursos. Y tú eres el responsable, el único, oye bien, el único responsable de aumentar tus recursos cognitivos, emocionales, espirituales, etc. No hay otro. Asume esa gran responsabilidad. Una vez que se presenta la crisis, ahora viene la competencia. Y la competencia es simplemente una manifestación del ego, donde él pide, reclama para sí. El ego dice, esto es mío, esto es para mí, yo lo tengo que conseguir. Y claro, como los recursos son bajos, cada uno quiere los recursos. Yo siempre hago el ejemplo en los talleres de aquel jueguito de las sillas donde la gente giraba alrededor y íbamos quitando sillas y se iban sentando. Y por supuesto, habían personas que quedaban en el aire y salían del juego. O habían personas que terminaban sentándose en las piernas de otro. Pues déjenme decirle que en ese momento, cuando estamos en la emocionalidad del juego, ahí no vale que seas dama, ahí no vale que seas niño, ahí no vale que seas anciano. La misión es sentarme. Y ahí estás en competencia. Las competencias es totalmente diferente al juego. La competencia tiene como objetivo conseguir un trofeo, conseguir algo, que eso es lo que me dará felicidad. El juego no. El juego es simplemente disfrutar el proceso, más allá de quien mete el gol, sino disfrutar las jugadas, disfrutar. Y eso es algo que, ya hablaremos en el ajedrez, hay que enseñarle al niño a que él disfrute el juego más que sentir la felicidad, la plenitud por haber ganado la partida. Cuando mis hijos me ganan, les confieso que yo entro en una profunda alegría. Y una profunda alegría porque inmediatamente los felicito. Le digo, oye, qué bueno lo hiciste, te felicito. Y eso es. La competencia tiene el afán de acaparar, de poder, del dominio. Y claro, entramos a competir. Por supuesto que entraremos a competir. Pero hay un detalle, que en las competencias todavía hay unas reglas de juego que se respetan. Por ejemplo, en mi país había que competir largas colas para conseguir una bombona de gas. Largas colas. Yo estuve 3 días y 2 noches haciendo cola para poder suministrar gasolina, benzina al carro, al coche, al vehículo. 3 días, 2 noches dormí en el carro. Pero ¿saben una cosa? Cuando estaba llegando ya al surtidor, porque la cola era inmensa, llegaron personas del partido oficial y simplemente con enseñar un carnet entraron. ¿Sabe lo que sucedió en esa cola? Se armó un conflicto. Claro que se tenía que armar un conflicto, porque las reglas de juego han sido violadas. En el conflicto se presenta cuando ya hay un salto en las reglas de juego. Ya se ha perdido la ética, se ha perdido el norte. Y en ese momento, quítate tú para ponerme yo y el fin justifica los medios. Ahí va a haber conflicto. Porque en la competencia todos competimos limpiamente. Pero cuando hay un doping, hay conflicto. Cuando hay violencia, hay conflicto. Cuando hay mentira, hay conflicto. Cuando hay engaño, hay conflicto. En el conflicto hay intereses opuestos. El conflicto que tiene un joven es el conflicto que quiere ir a una fiesta con sus amigos y el padre o la madre le niegan la salida.
El padre tiene unos intereses totalmente diferentes a lo del niño o al adolescente. Y por eso se presentan conflictos. Conflicto, repito, usted si está en una empresa y hay conflicto, deténgase y analice qué es lo que está oculto, cuáles son las cartas que no se ven, porque definitivamente lo que usted está proponiendo, seguramente hay personas que se están oponiendo rotundamente ante eso. Y ahí aparecerá el conflicto. Ahora pasemos al ajedrez, ya que tenemos caos, crisis, competencia y conflicto muy claro a qué se deben. Bueno, vamos a ir a la historia del año 1992, donde ocurrió el gran encuentro entre Boris Spassky y Fischer. Y 63 días de tensión que hubo. El conflicto estaba presente. ¿Por qué? Porque Fischer representaba la imagen de Estados Unidos y el otro contrincante, Spassky, representaba la otra parte, Rusia. Y en ese momento histórico habían grandes enfrentamientos. Ahí lo que se estaba jugando no solamente era una partida de ajedrez. En esa competencia, ahí se estaban jugando la imagen. La dinastía de los rusos estaba por años dominada en el ajedrez. Y este joven que surgió prácticamente de la nada, uno de los mayores genios del ajedrez, llegó a sentarse en esa silla para enfrentarse. 30 partidas fueron jugadas, de las cuales Fischer logró 10. Ahí había crisis, porque las exigencias de Fischer cada día tenían locos a los árbitros. Tenía excentricidades hasta decir basta, que nunca se volvieron a repetir en la historia. E inclusive hasta el análisis de las sillas que tuvieran elementos para causar influencia sobre la mente, se revisaron con rayos X y cosas de ese tipo según ley. O sea que durante ese tiempo hubo una real crisis, pero también después hubo crisis, porque después que Fischer ganó aquel campeonato, Fischer se mantuvo un tiempo y luego fue deteriorándose. Tuvo crisis mental y se volvió paranoico y definitivamente murió, pero casi en la indigencia. Por supuesto que ahí ha habido crisis. Y toda persona que se sienta en un tablero del ajedrez tiene que enfrentarse a esas cosas. Caos, si la persona no te juega lo que tú esperabas. Si estás preparado con la apertura de peón 4 rey y de repente te sacan, el jugador blanco arranca con peón 4 dama, tú estás en un caos, porque aquello estaba preparado. Les hice el comentario en el video anterior con Beth en Gambito de Dama, donde el ruso hizo jugadas totalmente diferentes a las que estaban planificadas. Ahí entró en un caos, porque lo planificado, lo acordado, no funciona. ¿Y qué pasó? Entró en crisis. No hallaba qué hacer. Y tú entrarás en crisis jugando ajedrez cuando no tengas, acuérdate, recursos. ¿Y cuáles son los recursos que tú tienes que tener para jugar bien ajedrez? Primero, dominar bien la apertura. Como les dije en el video anterior, la apertura va preparando el escenario de la mejor manera. Porque con una buena apertura ya estamos listos para entrar en la estrategia. El segundo es que tú tengas un recurso no solamente cognitivo de las aperturas, sino que sepas también
los finales. ¿Cuántas partidas se han perdido porque hay un jugador que no sabe dar jaque mate con pocas piezas? Tienes que saber los finales, tienes que saber cómo los finales de peones es un clásico que hay que aprender. Porque un peón más y un peón menos determina la partida en un momento dado. Las posiciones. Así que fíjate la cantidad de recursos que tú tienes que tener para jugar ajedrez. Cognitivos. Y en el medio del juego tienes que tener el temple, el cálculo, la estrategia, saber, tener un plan. Y una vez más, si tú no tienes plan en el ajedrez, no puedes ganar. Porque el plan es el que va a reorientar por dónde tú vas a direccionar tus esfuerzos. Por eso vemos personas que sacan una pieza, sacan por otro lado, y esas piezas se quedan en el aire y no articulan. No hay plan, no hay consistencia. Y en la vida sucede lo mismo. La persona que no tiene un plan de vida no sabe a dónde quiere llegar. Y tú, joven, tenlo bien claro, de que si tú no tienes una percepción clara de cuál es tu talento, para sobre tu talento desarrollar un plan para que ese talento crezca y se transforme en una virtud, tú definitivamente estás perdiendo lo más valioso de la vida, que es el tiempo. Porque cuando se es joven, se cree que el tiempo lo tenemos abundante. Yo, que le di clases a adultos, cuando yo tenía 20 años, yo me costeaba parte de mis estudios. Y resulta que yo daba clases en un instituto a personas mayores, educación de adultos. Y te aseguro, lo que te voy a decir, te lo juro, en mi salón de clase, como yo siempre hablaba de otras cosas, aparte de la materia, habían personas que lloraban en mis clases y me decían: profesor, yo estoy aquí estudiando ahora a mis 45 años, a mis 50 años, porque cuando yo era joven no aproveché el tiempo. Nunca se me olvida uno que me dijo: yo me iba al río a jugar en vez de ir a clase, y engañaba a mis padres diciendo que estaba en clase. En realidad no estaba engañando a los padres. Y esto es importante que tú, joven, lo tengas claro, que cuando tú estás engañando a otra persona, antes de engañar a la otra persona te estás engañando a ti, porque estás siendo falso contigo mismo, porque no estás diciendo lo que está en tu corazón, sino estás manipulando la información, estás dándole un giro diferente porque hay intereses, porque hay miedo, por lo que quieras, pero no eres auténtico. Y si tú no eres auténtico contigo mismo, no puedes tener un buen plan. Así que por eso, una de las cosas extraordinarias que te enseña el ajedrez es a desarrollar planes. Voy a atacar el flanco de la dama, voy a atacar el flanco del rey, voy a atacar por el centro, voy a cambiar las piezas porque ya sé que la posición de mis peones ya es ganadora. Eso es un plan. Y no llegar a una posición final donde después que comiste te diste cuenta: oye, quedé en una posición muy mal. Un mal plan. Y en la vida es exactamente igual. Por eso los recursos están bien claros, que en la medida en que tú tienes más recursos, tienes una mayor autoestima, tienes una mayor capacidad de afrontar cualquier situación que se pudiera presentar. Y desde luego, mientras tú tengas más capacidad para afrontar, vas a tener más posibilidades de éxito. Como siempre, estas son las redes, por aquí puedo atenderlos. Cualquier inquietud que tengas. Una vez más, gracias por la cantidad de buenos mensajes que he recibido. Y por favor, si de verdad tienes alguna duda, simplemente comunícate conmigo. Absolutamente
sin costo alguno, sin ningún interés, sino el de ayudar. Y enamórate del ajedrez. El siguiente programa vamos a tocar el lado humano de los seres humanos. ¿Por qué? ¿Qué tiene esto de interesante y que te puede de verdad ayudar? Y es que los entrenadores en ajedrez, los entrenadores de cualquier deporte, los gerentes a nivel de empresa, insisten con frecuencia en la parte técnica, en la parte conceptual. Pero la parte humana del proceso se le atiende de la misma manera. ¿Qué pasa con ese individuo que es inseguro? Un individuo que es inseguro, también jugando ajedrez será inseguro. Un individuo que se altera rápidamente en la vida porque las cosas no le salen bien, seguramente cuando esté jugando ajedrez, también va a ser un individuo que se altera fácilmente. Un individuo que no sepa manejar el estrés cuando esté en las competencias, va a perder el control. Así que, fíjate, el lado humano tiene un peso importantísimo en los procesos. El crecer como persona, como muchas veces se los he dicho, hace que seas mejor ciudadano, mejor hijo, mejor padre, mejor docente. Y por eso la invitación en lo que hacemos es contribuir granito a granito para que crezcas y seas mejor persona. Agradecido nuevamente por acompañarme y nos veremos el próximo domingo en el programa número 13, ya vamos por 13, el domingo 11 de abril. Los espero. Gracias por acompañarme.